El día de hoy vamos a charlar sobre la asistencia técnica a la escuela y esperamos que las reflexiones de hoy sean útiles a lo largo de su programa de formación. Lo dividí en 3 capítulos. El primero tiene que ver con una introducción en la cual trabajaremos por qué es importante hoy pensar en la formación de los maestros de manera distinta y por qué la asesoría técnica se puede visualizar como una estrategia de formación. Ese sería el primer apartado. En el segundo vamos a hablar de cómo se ha configurado el servicio de asesoría técnica a la escuela, cómo ha tenido distintos momentos y cuál es su situación actual. Y al final haremos algunas reflexiones sobre el servicio de asistencia técnica a la escuela como una política actual de la educación, cuáles son sus implicaciones y qué previsiones podemos tomar para llevarla a cabo. Quien quiere mejorar lo que pasa en las escuelas, los resultados de aprendizaje, los servicios educativos, tiene forzosamente que pensar en los docentes, en su formación. No puede haber una calidad en la enseñanza y en el aprendizaje si a su vez no hay, por llamarlo de alguna manera, la calidad en la formación de los docentes. Los docentes deben ser también personas capacitadas, profesionales de calidad. Hay una correlación significativa y muy positiva entre la calidad de la educación, los logros de los alumnos y la calidad del profesorado, siendo esto una de las dimensiones internas al sistema educativo, pero también a la escuela, que mayormente afectan o contribuyen al aprendizaje de los niños. Así, la formación, tanto la inicial como la continua, son punto de partida, son punto de base para generar procesos de mejora. Son, digamos, una condición y una base para la mejora. Al mismo tiempo es uno de los problemas más graves. ¿Por qué? Porque el problema que se presenta enseguida es cómo fortalecer la formación y el desarrollo continuo de los maestros, ya que es muy complicado hacerla bien. La experiencia nos muestra los intentos que se han hecho en el país con un sinnúmero de cursos, con el catálogo de formación, con los talleres de actualización, con los consejos técnicos, y recientemente se ha señalado desde la política educativa y la evaluación que a pesar de tanta oferta de formación, los resultados de aprendizaje siguen siendo muy pobres, que no hay una relación directa entre la formación de los docentes y los resultados de los alumnos. Esto se debe a la complejidad que implica llevar a cabo procesos de formación, pero también porque la formación no se ha llevado a cabo conforme se requiere, ni está situada en el contexto, es generalizada, es homogénea y siempre es con carácter de estimulación salarial o bien tiene que ver con un proceso punitivo. No hay una oferta suficiente, la que hay no responde a las necesidades específicas de los maestros y por tanto se ha convertido en un problema serio. El catálogo, por ejemplo, de hace 2 años nos muestra la existencia de casi 1.100 programas de formación en el país, de los cuales solo algunos pudieron optar los profesores por desarrollarlos, pero por otro lado no respondían a la necesidad específica de un profesor de preescolar, de primaria, de secundaria, de telesecundaria o de diferentes contextos. Sin embargo, la formación de los profesores, que es un elemento clave para la mejora de la educación, no ha estado respondiendo o comprendiendo estos elementos que nos aporta la investigación educativa. Por un lado se dice que la formación es mejor situada y en contexto de trabajo, y por otro lado se hacen cursos aislados, individuales, con temáticas distintas a los problemas que están enfrentando los profesores. En ese sentido habrá que revisar cómo se está llevando a cabo la formación docente. Si entendemos nosotros a la formación de los profesores como un elemento clave, hay que considerar qué estamos entendiendo también por una formación para la mejora. De acuerdo con esta diapositiva y con Elmore, la formación de los profesores tiene que ver con procesos que permitan una movilización del conocimiento, de sus destrezas, de sus motivaciones, de sus recursos y capacidades en contexto, es decir, en sus escuelas y también en los sistemas escolares, pero con una finalidad fundamental: incrementar el aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, nosotros pensamos que hay por lo menos 2 puntos de partida para potenciar la formación docente
con fines de mejora de la práctica profesional. 1. Concebir a los centros escolares como unidades o comunidades profesionales de aprendizaje, en donde todos aprenden al trabajar, al relacionarse, al reflexionar sobre lo que se hace. Y otro, al cambio y la mejora centrada en los procesos de enseñanza y trabajos en el aula. ¿Por qué? Porque a veces la formación está desvinculada tanto del contexto como de los fines mismos de la educación. Hay una autora, por ejemplo, que nos señala que la escuela es un lugar de aprendizaje colectivo, donde las relaciones de trabajo, principalmente las interacciones entre los sujetos, tanto docentes como estudiantes, enseñan, es decir, ofrecen circunstancias para que aprendan como parte de un colectivo. Si además en esas circunstancias se analiza lo que se hace, se reflexiona, colectivamente se dialoga sobre lo que pasa, lo que se quiere lograr y lo que hace falta para conseguirlo, pues todos aprenden. Por otro lado, el intercambio entre profesores es la mejor manera de aprender. Algunas investigaciones, como la realizada por Serafín Antúnez y Francisco Invernón, señalan que los profesores aprenden más de sus pares en contexto escolar y a partir de situaciones concretas y problemas que quieren enfrentar. En ese sentido, cuando se analizan los logros, pero también los problemas que se enfrentan en la enseñanza y el aprendizaje, hay posibilidades de aprender y de intercambiar aprendizajes. Finalmente, otro elemento que nos plantean estos autores es que la colaboración entre colegas, escuchar y compartir experiencias, es una forma privilegiada para lograr lo que se conoce como comunidad profesional de aprendizaje, pero no solo como una comunidad profesional de aprendizaje, sino como una comunidad de aprendizaje que pone en práctica nuevos aprendizajes y los vuelve a intercambiar. Esto es posible siempre y cuando en la escuela haya las posibilidades de diálogo. Hay que reconocer que los procesos de formación enfrentan un sistema educativo vertical, autoritario, que prioriza el trabajo individual por encima del colectivo, que impone decisiones, que prescribe incluso procesos de formación y por tanto la lógica del sistema no está contribuyendo a una formación para la mejora, para el aprendizaje y sobre todo para el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, tenemos dos opiniones, una de Sarrazón, que escribe un libro interesante que se llama El predecible fracaso de las reformas educativas, que nos plantea que casi todas las reformas van acompañadas de una formación, pero esa formación nada tiene que ver con el aprendizaje, con el contexto, sino con la política en sí misma. Sarrazón dice que no es posible crear y mantener a lo largo del tiempo condiciones para un aprendizaje efectivo dirigido a los estudiantes, cuando al mismo tiempo no se consigue que exista un desarrollo profesional y aprendizaje para los propios profesores. Sería contradictorio, sería inusual ver un desarrollo de la escuela sin un desarrollo de los profesores. Por otro lado, Bolívar dice que para que haya una reconstrucción de los centros escolares como espacios para el aprendizaje, es necesario apoyar un desarrollo en los propios centros educativos. Esto significa que la formación tiene que contemplar procesos que coadyuven, que contribuyan a la reconstrucción de los centros escolares como lugares de aprendizaje para todos, no solo para los estudiantes, sino desde luego y que con mayor razón para los profesores. Otra autora que se llama Little nos habla de la importancia de hacer los centros educativos como espacios de aprendizaje, cómo reconstruirlos. ¿Cómo hacerlo? Porque bueno, se oye muy bien en un discurso racional y conceptual, pero la realidad es compleja. Esta autora nos da varias recomendaciones. La primera es que los procesos de formación y de asesoría, como veremos más adelante, tienen que poner en el centro, en el núcleo del trabajo, el aprendizaje de los alumnos. Las escuelas están ocupadas de intensas actividades de todo tipo, pero casi siempre el foco de la enseñanza o la tarea fundamental de la escuela, que es el aprendizaje, están de lado, están preocupados por el cotidiano devenir, por las cuotas, por los uniformes, por cumplir los programas, por responder a las demandas administrativas y no están centrados en el aprendizaje. Los programas de formación lo que hacen es dar por sentado que ahí hay un interés de los profesores por aprender, por formarse y por mejorar la práctica. Y eso no es cierto. El segundo punto que nos dice este autor es que hay que organizar el trabajo, sobre todo el trabajo diario, que es del que más aprendemos, alrededor
del intercambio de experiencias y aprendizajes. Si nosotros proponemos planeaciones en conjunto, las desarrollamos y las compartimos, estaremos aprendiendo mucho más que si vamos a un curso de cómo planear el trabajo en el aula. Un tercer punto es que se deben desarrollar enfoques alternativos para la formación docente. Casi siempre hay cursos, un catálogo aislado, talleres, seminarios, en donde los profesores eligen o les prescriben a cuál asistir, pero no hay un enfoque de trabajo vinculado con los problemas que suceden en el contexto y mucho menos dirigido a un colectivo docente, a un colectivo de una zona escolar, a un colectivo de profesores del mismo grado. Siempre son de manera distinta a lo que pudiera ser mejor para el aprendizaje de los profesores. Es decir, el planteamiento de esta autora es que conviene desarrollar una cultura desde la administración, desde la escuela, desde las distintas instancias que ofrecen formación y asesoría a los maestros, desarrollar un enfoque para ir estableciendo una cultura que apoye el desarrollo del profesorado, el aprendizaje del profesorado en el contexto. Es necesario crear y desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje, pero que atienden diversos esfuerzos y procesos tanto dentro como fuera de la escuela. Por ejemplo, se decía antes, centrarse en los procesos de aprendizaje, potenciar el desarrollo de los profesores. Pero hay un elemento importante que atañe ya al tema que estamos abordando, que es la asesoría, y tiene que ver con gestionar y recibir el apoyo de agentes externos. De tal manera que la asesoría, nosotros la estamos mirando como un apoyo externo a la escuela, un apoyo sistemático, desarrollado entre pares por profesionales de la educación que conocen el contexto de la escuela y que son capaces de orientar y de mirar lo que los propios profesores por la dinámica diaria no observan. Algunos autores dicen que la interacción y la relación con agentes externos no puede ser pasada por alto debido a que la escuela necesita vincularse con instancias externas. O sea, no solo necesita mirar hacia adentro ni solo hacia el aula, sino necesita mirar y contrastar su trabajo con lo que le demanda la sociedad, con lo que pasa en otras escuelas, con lo que pasa en otras aulas, con lo que hacen otros maestros. En ese sentido, la asesoría externa ayuda a refrescar, a introducir ideas de lo que está pasando en el contexto externo y de alguna manera es una mirada crítica que pone el acento en los procesos de formación, pero sobre todo en la enseñanza y los resultados de aprendizaje. Por otro lado, los centros escolares no pueden seguir aislados, tienen que formar comunidades con otros centros, compartir experiencias, aprender. De ahí que nosotros veamos la importancia de que el preescolar con la primaria y la secundaria que conforman la educación básica tengan reuniones periódicas, intercambien necesidades, pero también intercambien estrategias de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, pues nosotros apelamos a la asesoría técnica por la complejidad de la práctica docente, por la necesidad de una formación situada en contexto y a partir de los problemas propios de los profesores y también por la necesidad de tener una mirada externa que le permita conocer y aprender de otros. Si queremos ver qué es la asesoría técnica a la escuela, quisiéramos pensar en ella como una estrategia, tal vez implementada desde la política educativa, pero que veremos que no es tan ajena a lo que sucede en las aulas o podría suceder, con la finalidad de potenciar las competencias profesionales y el aprendizaje de los docentes y sus estudiantes. La mayoría de los procesos de formación y de asesoría están pensando en llevar ideas al profesor porque no sabe cómo hacerle. Pero cuando uno está cerca de las escuelas y conoce lo que hacen los profesores diariamente para llevar a cabo su trabajo, sabe que los profesores han acumulado una gran experiencia, que tienen distintas estrategias para abordar los contenidos, que trabajan de distintas maneras, que pueden compartir con otros lo que están desarrollando, pero sobre todo que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento que compartir y que potenciar. ¿Para qué? Para intercambiar, pero sobre todo para aprender unos de otros y mejorar lo que hacen cada día. En ese sentido, la asesoría no puede estar desconectada del contexto de trabajo. La asesoría articula las necesidades del desarrollo individual de la persona, pero con las necesidades de la escuela. Un buen profesor deja de serlo muy pronto si la escuela no cuenta con un conjunto, con un equipo de profesores que potencie esa capacidad.
el trabajo que ha desarrollado el maestro puede perderse muy fácilmente. También la asesoría para potenciar las competencias y aprendizajes lo que hace es promover interacciones significativas entre los profesores en el contexto de trabajo, vinculando también algunas ideas de cómo organizarse mejor para que lo que se trabaja en el aula sea posible. Finalmente, la práctica docente y el aprendizaje de los alumnos tendrían que ser el núcleo de los procesos de asesoría a la escuela. Sin esta condición, todo lo que se haga puede ser para tener un título, un reconocimiento, un grado personal de estudios, a lo mejor un estímulo laboral, pero no forzosamente repercutirá en la práctica y en el aprendizaje de los alumnos. Ahora, ¿quién quiere seguir? Yo. A ver, todos tenemos que ayudar. ¿Cuántos dedos? 5 con la mano. Ahora, ¿quién le quiere ayudar? Yo. Venga. Usted, ahorita te...